Hace un año y medio, si alguna colega decía que era periodista especializado en ciencia, y lo podemos decir con total propiedad, ¿no? Si algún colega decía eso acá, era una rareza absoluta y algo muy de nicho, ¿no? Algo que tenía que ver con poca gente, que le interesaba. ¿De qué vas a hablar y cuándo? Claro. Hoy en todo el mundo los periodistas científicos tuvieron su momento y los que no lo éramos, la verdad que nos pasó mucho, tuvimos que correr de atrás y empezar a trabajar con noticias muy técnicas para poder explicarte a vos en tu casa cosas que al principio realmente nos costó entender o teníamos que ordenar la jugada y llamar a gente que supiera para decir, por favor, auxilio. Exacto. ¿No? Pero Daniela Hirschfield es una de las pocas periodistas en Uruguay que ya antes de todo esto estaba especializada justamente en esto, en el periodismo científico, como decía Daro. Hoy es responsable de la comunicación del Instituto Pasteur y desde ese rol nos facilita a muchos otros comunicadores ese acercamiento a la ciencia. Entonces la invitamos aquí a Vespertinas. ¿Cómo andás? Muchas gracias por la invitación, muy bien. ¿Cómo viste a la gente, bueno, a todos los que trabajamos en los medios, periodistas, comunicadores, moviéndonos con esta información tan minuciosa, tan detallada y extrañísima para nosotros, sinceramente? Bueno, la ansiedad fue de los dos lados, ¿no? ¿Sí? La ansiedad nuestra desde el instituto por poder cumplir con todas las demandas y obviamente las demandas de ustedes, de mis colegas, yo soy periodista también, de poder abordar un tema súper árido para la mayor cantidad de colegas, de periodistas, tratando, como decías tú, Daro, de llevarlo a algo realmente comprensible, ¿no? Se dijeron mucho disparate y fuimos mejorando en la medida de que la pandemia fue evolucionando y de a 8 fuimos aprendiendo también nosotros. Trato de ser sincero, ¿viste? Vamos por el lado positivo primero. Lo bueno creo que fue que todo el periodismo uruguayo, lo podría generalizar, se cuidó de llamar o de contactar a la gente que podía ayudarlo. Ir a la fuente, digamos. Claro, ¿no? O sea, no fueron manotazos de ahogado en cualquier lado, que eso no es menor. Capaz no sabían lo que estaban buscando, pero sabían que por acá alguien los podía ayudar, ¿no? Entonces, en el instituto, por ejemplo, lo que me toca a mí, me llamaban para preguntarme por científicos que no tienen nada que ver con la actividad que hacemos en el instituto. Capaz era más de Facultad de Química, más de Facultad de Ciencias, más del Instituto de Higiene, ¿no? Pero bueno, llamaban al Instituto Pasteur, por lo menos, ¿no? Entonces, de algún modo, eso quiere decir que buscaban la orientación correcta. Y eso creo que se vio en la cobertura, que durante muchos meses de la pandemia fue muy correcta. Disparates ahora, disparates no. Diría que quizás con el poco entrenamiento en comunicación de la ciencia o en divulgar ciencia o en informar sobre ciencia, hagamos la diferencia, ¿no? Sí. Que convengamos que no es algo, vos como periodista especializada, no es algo que hasta ahora, hasta esta situación, tuviera mucho lugar en los medios y eso también es una cuestión que tenemos que empezar a mirar, ¿no? Sí. El medio en general. Sí, bueno, mira, yo trabajo en periodismo científico desde el 99. De hecho, mi primer trabajo empecé en los medios y mi primer trabajo por casualidad fue en el periodismo científico y ahí no me fui nunca más. Primero porque Leonardo Abercorn era un gran defensor de que existiera más periodistas que se dedicaran a la ciencia. Exacto, bueno, de hecho, yo empecé a trabajar en el semanario Búsqueda, donde tenía una sección especializada con 3 páginas, 2 de salud, a cargo de Cristina Canoura, y las de ciencia, en que estaba yo. Entonces, todas las semanas teníamos que publicar notas. No era simplemente ahora por la pandemia, era algo que regularmente hacíamos. Y eso te da un entrenamiento de buscar las noticias, no solamente del tema del día o el tema de la semana, sino de esperar el hallazgo, digamos, sino... Exacto, todas las semanas. Y eso te genera, y ahí es donde surge la especialización, que en principio es en la práctica, de tener que llamar a los científicos todo el tiempo. O sea, tus fuentes no son ni los políticos, ni los sindicalistas, son los científicos. Entonces empezás a desarrollar ese músculo, esa confianza, ¿no? De empezar a hablar de ciencia. Y el cuidado ahí que tenés que tener es tratar de no transformarte en un experto, o sea, no hablar como ellos, ¿no? Sí, claro, porque entras a aprender y en realidad empiezas a manejar todo. Obvio. Exacto. Y ahí también hubo un quiebre, perdón, No. pensando en que antes capaz que era muy difícil, y lo digo por experiencia, pasaba mucho de ir a buscar especialistas muy calificados en el tema y que a veces había como cierta reticencia, ¿no? Sí. A hablar o a hacer notas. Y la verdad que en esta pandemia, todos los grosos, ¿no? O todos los que sabían mucho del tema, abrieron un poco más la puerta. Sí. Se tomaron el trabajo de frenar a explicar o de frenar a intentar ir al detalle en cosas que capaz que en otro momento
me imagino que será el largo trabajo que significa a veces ser científico e investigar cosas, no te lo permitía o lo obviabas porque decías, bueno, no, yo me tengo que concentrar en esto. Yo creo que no se obviaba y creo que existía esta gente. Creo que ahora, como la pandemia nos implica a todos como periodistas, no solamente a los que hacíamos ciencia antes, sino que ahora tenés de multiplicarlo por 50, el pedido de un periodista, ahora hay más gente que se acerca a los medios. Pero en estos años, que yo les decía, 20 años que estoy en este tema, he visto subir ese interés de los científicos por divulgar también, entender el código periodístico. Las primeras, al principio, cuando vos llamabas a un científico, te decían, bueno, la semana que viene te atiendo. No, pero hoy pasó esto, es para hoy, es en la noche, es mañana. ¿no? Es entender, Claro, los códigos. Bueno, te doy el paper para leer. No, explícamelo tú. ¿entendés? Y después, si querés, me das el paper y yo veo si saco algo. ¿No? Entonces son esos códigos. Ahora que era de a poquito, pasó a mucho más en la comunidad. Y además bajar la información desde el lado científico para que la gente, para que nosotros, digamos, los comunes pudiésemos entenderlo, ¿no? Hay que hablar. Y entender, digamos, el alcance de todo eso. Sí. Y decime una cosa, ¿hay algo que no debió haber salido a tu criterio? Porque a veces la desinformación o el manejo mal de la información provoca estragos, a mi gusto. Sí. Como comentabas un ratito, yo creo que gran parte del año pasado, desde los periodistas, lo hicimos muy bien, ¿no? Se publicó la información correcta, después yo no soy quien para decir si él tenía que salir o no, me parece que la información estaba bien. Hay momentos en el desarrollo de una pandemia, ¿qué quiere decir el desarrollo? En el aprendizaje de lo que es un virus, las vacunas. Después hiciste un hilo muy interesante sobre el tema de las vacunas. Claro, bueno, gracias. Sí. pero hay etapas en ese desarrollo de la pandemia que hay que tener cuidado con la información, ¿no? O sea, no es que en todo momento hay que tener cuidado. Para ir a una cosa puntual. Y, por ejemplo, empecemos desde atrás para la actualidad. Las cepas, ¿no? Cuando estaba el tema de, ¿de dónde viene el virus? ¿De dónde viene el virus? ¿Viene de allá? ¿Viene de China? Bueno, y si venía de Australia o si venía de Francia, ¿cuál era el problema? En principio, nada, porque no se sabía. Entonces, la ansiedad por sacar quizás una información no valía la pena, ¿no? Hasta realmente saber. Después, el caso Carmela, por ejemplo, que fue... Bueno, el caso Carmela yo creo que no fue tanto fue un error de información, pero creo que era un error de información natural porque estábamos aprendiendo. Todos pensamos que había un caso que iba a contagiar y en realidad había tantos asintomáticos, por ejemplo, que quizás Carmela era la número 100. ¿No? Entonces, pero eso en su momento no lo sabíamos. Entonces, y que de hecho en varios países pasó lo mismo, con diferentes primeros casos. Con otras Carmelas. Exacto. Entonces quizás sí se hizo, pero creo que no fue tanto desde el periodismo, sino desde esta posibilidad que tenemos ahora de todos expresarnos en las redes. Y de todos ser científicos. Que es buenísimo, pero que también tiene como cosas que no son lo que pasa que a veces, viste, que se genera esa cuestión del huevo y la gallina, ¿no? Hasta dónde, está bien, yo estoy de acuerdo, está esa cuestión de las redes que hoy le da... poder a un montón de personas a decir cosas que está buenísimo, pero también le da anonimato a un montón de otras personas que expresan todo su odio y un montón de cosas. Pero hasta dónde informar y hasta dónde no estás como alimentando el monstruo, ¿no? Entonces está como esa dos equilibrio caras. que falta. En mi hilo un poco era lo que abordaba. ¿Qué rol tenemos que jugar nosotros ahí? Totalmente. Bueno, eso es lo que yo quería abordar. En realidad el hilo era como una catarsis de unas charlas durante el fin de semana con colegas que me pedían determinada información o refutar determinada información y empezamos a conversar eso. ¿Hasta qué punto refutar información que en realidad no tiene una base es darle visibilidad a esa información, ¿no? Y hasta qué otro punto, y ahí es la línea súper gris, ¿no? Hasta qué punto, si ya la gente está hablando de eso, ¿hasta qué punto te callás? Porque si callás, esos silencios se llenan con información que quizás no está buena. Le otorgás a otro el espacio para que diga algo que no tiene nada que ver. Claro. Pero si después salís a hablar, le das como una validez de, esto es lo suficientemente válido como para que tal fulano salga a contestar. Entonces, esa es una cosa muy compleja y creo que la responsabilidad nuestra como periodistas es evaluar realmente antes de dar voz. ¿No? O sea, por ejemplo, los movimientos antivacunas, estamos en una pandemia. Bueno, ¿qué hace?
¿Qué opinas? Sí, ¿Qué bueno, pensás? queda Digo, muy- yendo a algo práctico. Queda muy Está bien. soberbio lo que voy a decir, ¿no? Pero nosotros como periodistas tenemos que separar la paja del trigo, ¿no? Ay, van a decir, ay, pero ¿quién sos vos? Deja que yo la separe, no sé qué. Bueno, pero en algún punto nosotros estamos decidiendo, ¿no?, lo que se está mostrando y lo que la gente puede considerar como información confiable. Si nosotros en ese rol de poner información confiable accesible para la gente, ponemos información que no es confiable simplemente porque hay un ruido, es una irresponsabilidad. Claro. ¿No? Yo manejo las redes del instituto también, entonces recibo comentarios de la gente por privado, por ejemplo, y me dicen, bueno, gracias por la información, seguimos con dudas porque también veo a tales fulanos diciendo tal cosa. Entonces, ¿y qué hace esa persona? ¿Cómo le ayudamos nosotros? Caso a caso le decimos a este no le creas, a este créele, ¿no? Entonces es un tema súper delicado y creo que lo que mejor podemos hacer es nosotros hacer una evaluación previa. Vamos a hablar con un investigador grado 5 o destacado a nivel mundial o llamémosle, o sea, démosle todo, cualquier nombre de los científicos que han hablado, alguien del GACH, que han hablado en este... Tiene una cierta trayectoria, su voz tiene un cierto peso. Ahora, ¿con quién lo vamos a comparar? ¿Con quién lo vamos a enfrentar? ¿Quién es esa persona o esas personas? ¿Qué credenciales tienen? Tienen un título, pero eso, ¿qué quiere decir? Entonces, si nosotros hacemos esa autocrítica con sentido común, capaz nos damos El cuenta ejercicio, ¿no? Permanente, digamos. que esa voz no vale contrastarse, hay un falso equilibrio, y eso por ahí va mi hilo, ¿no? El falso equilibrio periodístico, ¿no? Pienso en negación, de las vacunas, pero negacionistas porque también hay grises, ¿no? No hay blanco o negro. Todo es como gris. claro, como en todos los temas. Y está buenísimo lo que estás diciendo, pensando en poner a veces sobre la mesa temas como, por ejemplo, la confianza en una vacuna que tiene pocos meses de desarrollo en comparación con otras vacunas. Bueno, Te pongo eso, ese ejemplo como para ir a lo, Sí, lo claro. puntual. perfecto. Que no es el el antivacuna, pero Pone en tela de juicio Claro, la... somos todos, ese somos todos. claro. Porque no es un tema, dudar, que es un poco otro hilo que pusimos en el instituto, iba por ese lado. Y lo que quería era, no quería demonizar al que duda, ni al que no cree, ¿no? Porque vamos a hablar de creer como una creencia. Esto no es un tema de creencia, es un tema de tener la información para tomar una decisión. Porque de hecho hasta las grandes empresas dudan. Pfizer puso una cláusula en donde si pasa algo... Bueno, ¿no? eso es más un aspecto comercial, Ahí va, porque pero- también los médicos te hacen firmar Sí, un eso es consentimiento general, informado claro. cuando te operan. Al Y no final es que, todos dudamos. ¿no? Antes de entrar al Claro, quirófano Claro. tenés que firmar, claro. Hay un sí. tema Claro. comercial y de defensa a las determinadas profesiones Claro. que escapa a la ciencia, Claro, no tiene nada que ver claro. con la ciencia. Entonces, en ese sentido, Está bueno. que también se embarró la cancha con eso. Ay, por algo nos hacen, no Claro. se hace. No, por algo no. La sombra de la duda ¿Qué siempre, hacemos? No nos claro. operamos nunca más. En Argentina fue muy fuerte. No, eso. no nos Sí. operamos más. ¿Por qué? Porque te hacen firmar un papel. Entonces, no podemos ir a esa chiquita. Pero como digo eso, también digo, está perfecto dudar. Todos dudamos. Creo que nadie dijo nunca, me doy cualquier vacuna sin preguntar nada. Claro. ¿No? O sea, hay una tradición y quizás ya la tradición hace que no te preguntes si te das la BCG. No, claro, ¿No? porque esto arranca de 1700 y pico, ¿no? Cuando Todos empezó tenemos la marquita. Claro. Sí, Claro. digo, Pero ahora con es las una primeras vacuna vacunas, nueva, claro, y está perfecto dudar, y está perfecto que pregunten, y está perfecto que si aún cuando preguntas y aún cuando te explican, todavía tenés temor, no Sí. te la des. Pero que no te la des no por un tema de conspiraciones políticas, empresariales, y somos todos malos. ¿Y la comunicación del gobierno con referencia a esto de las vacunas, cómo la viste? Bueno, lo que pasa es que por ahora la comunicación del gobierno ha sido más de negociación, o sea, más a nivel político, ¿no? Creo que el gobierno todavía no se ha metido en la información sobre las vacunas. Hasta ahora Bueno, ha pero dicho... estuvo el culebrón Sinovac, Sí. Butantan. Creo que va más por ahí. creo que en el fondo eso es político también, ¿no? Es dónde compramos la vacuna, a quién le compramos, no sé qué. Pero la información sobre qué vacunas, por qué tal vacuna y por qué no otra, creo que el gobierno todavía no ha entrado. Primero, no ha entrado, supongo que porque todavía no las tiene. Claro, claro, ¿no? claro, O sea, claro. Pero en algún momento va a haber una campaña de vacunación y estoy segura que va a ser
bueno, va a responder a las preguntas de la gente. Y después estamos nosotros, ustedes como periodistas, yo como responsable de comunicación del instituto, que vamos a tratar de colaborar cuando uno dice la sociedad como si nosotros no fuéramos parte, ¿no? Ay, Con sí, todos. sí, sí. Obvio. Excluyéndote como si Claro. estuviesen en otro planeta. Sí, 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 Claro. Sí. Tal Porque hay cual. 44%, digo, que Sí, duda, ¿no? sí, Que duda sí. ahí, que tiene ese problema que vos Sí, decís, dudar sí. o preguntarse. Y está perfecto, yo creo que está bien que duden. Me parece que como pueblo, vamos a decir, no estaría bueno que nadie dudara. Ahora, me gustaría que como pueblo la duda no sea basada en cuestiones de conspiración. Que tenga una base sólida, digamos, Que- para dudar con una base sólida. Que sea claro. una base científicamente sólida o por lo menos espiritualmente sólida. Mirá, estoy asustado o asustada. Exacto. Bueno, está. Eso se entiende. Es válido también. Claro. ¿No? Pero de ahí a que haya conspiraciones, eso es triste como sociedad, ¿no? Y es preocupante. Te ubica en otro lugar. Sí. De un poco de ignorancia en algún Exacto. Yo lo decía el otro día, creemos que los que ya nos dominan van a hacer algo para dominarnos. Ya está. Y acá que nos ya encantan perdimos las con ellos. teorías chiquilines. conspirativas, son Ya como perdimos hace catatánico rato. porque se desmaya. Sí. sí. No, y además Claro, hay es como una una broma. cosa de entelequia, ¿no? Había, no quiero entrar en detalles para no ofender a nadie, pero hay posteos o cosas que dicen, no, porque tal organización, tal otra, todos están conspirando. Yo decía, como si fueran entelequias, o sea, como si esa organización no estuviera formada por un montón de personas que a su vez piensan individualmente, ¿no? A Que se nosotros, quieren pasar una arriba de la otra. Claro. a nosotros nos han, en algunos posteos de estas redes, nos han dicho, el pastor miente, ¿En serio? sí, ha tenido como alguna cosa. Y el pastor es como si fuera, insisto, una entelequia, no como si los 260 personas de ahí no tuvieran trabajan voz ahí. y Es tremendo. capacidad para Sí, sí, opinar sí, sí. diferente. Exacto. Daniela Hirschfeld, periodista de ciencia. Pará, ¿cómo se pronuncia perfectamente tu apellido? Porque te deben haber Hirschfeld. dicho cualquier cosa. No, es A como ver. más simple todavía, no hay Ahora. ninguna I, así que es Hirschfeld. Hirschfeld. Todo el tiempo no me dicen Hirschfeld. mal. Te lo dicen mal todo el tiempo. seguro. Sí. Hirschfeld, perfecto. Hirschfeld. Periodista de ciencia y encargada de comunicación del Instituto Pasteur. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la Hirschfeld. invitación. Lo voy a decir todo el día hasta que termine el programa.